Si estás aquí, no es coincidencia. Algo dentro de ti ya lo percibió antes de que llegues a este video. Hay un hombre en tu vida que no dice mucho, pero hace lo suficiente como para confundirte. Sus gestos son intensos, su presencia se siente, pero sus palabras nunca terminan de llegar. Y eso te tiene pensando, analizando cada mirada, cada pausa, cada silencio, preguntándote qué significa realmente. Tal vez no te escribe siempre, pero aparece cuando más lo necesitas. Tal vez no habla de sentimientos, pero se preocupa, recuerda detalles y no se va del todo. Y esa mezcla entre cercanía y silencio te mantiene en un estado constante de duda emocional, donde sientes que hay algo más, pero no logras ponerle nombre. Antes de continuar, suscríbete ahora. Este canal es para mujeres que ya no quieren interpretar señales ni vivir en la ambigüedad, sino entender lo que pasa, poner límites y elegir desde la conciencia emocional, no desde la confusión. Hoy no vamos a romantizar el silencio ni justificar lo injustificable. Hoy vas a comprender las 10 razones reales por las que un hombre puede sentir profundamente, y aún así no atreverse a decirlo, porque entender no es esperar, es decidir con claridad. Razón 1. Miedo a perder el control. Para muchos hombres el control no es solo una actitud, es una identidad. Desde pequeños se les enseña que deben ser firmes, seguros, autosuficientes. Mostrar dudas o emociones intensas se interpreta como debilidad. Por eso, cuando un hombre empieza a sentir profundamente por una mujer, no solo se enamora de ella, también se enfrenta a una amenaza interna, a la imagen de fortaleza que ha construido durante años. Sentir más de lo que dice lo coloca en una posición incómoda, porque amar significa ceder poder emocional. Significa que alguien más puede afectarlo, moverlo, hacerlo reaccionar. Para un hombre que ha aprendido a controlar su entorno, aceptar que otra persona puede influir en su estado emocional es algo que genera ansiedad. El silencio, entonces, se convierte en una forma de recuperar ese control que siente que está perdiendo. Además, expresar lo que siente lo obliga a bajar la guardia. Cuando habla, deja de ser el que observa y pasa a ser el observado. Ya no tiene ventaja emocional. Y en ese punto, muchos hombres prefieren callar, no porque no sientan, sino porque hablar los expone a un terreno donde no tienen certezas ni protección. Este miedo al descontrol también está ligado a la vulnerabilidad. Decir, me importas, o siento algo por ti, no garantiza reciprocidad. Implica aceptar que el resultado ya no depende solo de él. Para alguien que ha sido educado para liderar y no depender, esa pérdida de control puede sentirse más peligrosa que la soledad misma. Por eso, cuando un hombre siente más de lo que dice, muchas veces no está jugando ni manipulando, está luchando internamente entre lo que su corazón quiere expresar y lo que su mente necesita controlar, y hasta que no resuelve ese conflicto, elige el silencio como su zona segura, aunque eso signifique perder a quien realmente le importa. Razón 2. Temor al rechazo. El rechazo no duele solo por la pérdida de una persona, sino por lo que despierta en el interior. Para muchos hombres, ser rechazados confirma miedos antiguos, no ser suficientes, no ser deseables, no ser elegidos. Por eso, cuando empiezan a sentir algo profundo, el riesgo emocional se multiplica. Hablar ya no es solo expresar sentimientos, es exponerse a una herida que podría tocar lo más sensible de su identidad. Decir lo que siente implica dar un paso sin garantías. En su mente, mientras calla, todavía hay posibilidad. Mientras no diga nada, no ha perdido. El silencio le permite mantenerse en una zona ambigua donde la esperanza sigue viva y el dolor aún no se concreta. Por eso, muchas veces prefiere sostener la incertidumbre antes que enfrentar una respuesta que podría cerrarle la puerta definitivamente. Además,
El rechazo no solo viene de la otra persona, sino de la comparación interna. Él se pregunta si está a la altura, si puede competir con el pasado de ella, con otros hombres, con sus expectativas. Ese diálogo interno lo paraliza, y en lugar de arriesgarse a no ser elegido, decide no elegir primero, aunque eso implique esconder lo que siente. Este temor se intensifica cuando el vínculo ya es importante. Cuanto más le importa a una mujer, más alto es el costo emocional de perderla. Por eso, irónicamente, mientras más siente, menos habla. No es indiferencia, es protección. Es una forma de evitar el golpe que podría dejarlo emocionalmente expuesto y sin defensas. Así, el hombre que siente más de lo que dice no está huyendo del amor, sino del rechazo. Prefiere cargar con la duda antes que con la confirmación de un no, y hasta que no se sienta seguro de que sus sentimientos serán recibidos y no rechazados, seguirá guardando silencio, aun cuando por dentro ya haya dicho todo. Razón 3. No sabe poner en palabras lo que siente. Para muchos hombres, el problema no es la falta de sentimientos, sino la falta de lenguaje emocional. Desde temprana edad aprendieron a identificar logros, metas y resultados, pero no emociones. Nadie les enseñó a decir «me siento confundido», «tengo miedo» o «me importas». Por eso, cuando algo profundo se activa en su interior, no encuentra las palabras correctas para expresarlo. Lo que siente es intenso, pero difuso. Hay atracción, apego, cariño, deseo y temor mezclados al mismo tiempo. En su mente todo ocurre a la vez, sin orden. Intentar hablar de eso lo frustra, porque siente que cualquier cosa que diga será incompleta o incorrecta. Y ante la posibilidad de explicarse mal, prefiere guardar silencio. Además, muchos hombres asocian hablar de emociones con perder seriedad o respeto. Tienen miedo de sonar débiles, exagerados o poco racionales. Por eso, cuando no pueden comunicar lo que sienten de forma clara y firme, optan por expresarse a través de acciones, estar presentes, ayudar, proteger, aparecer cuando más se les necesita. Este desajuste crea confusión en la mujer, porque ella suele necesitar palabras para sentirse segura. Él cree que sus gestos son evidentes, que su interés se nota sin decirlo. No comprende que para ella el silencio no es neutral, sino una fuente de inseguridad. Así, ambos hablan lenguajes emocionales distintos sin darse cuenta. Por eso, cuando un hombre siente más de lo que dice, muchas veces no es porque no quiera hablar, sino porque no sabe cómo traducir su mundo interno en palabras. Hasta que no aprende a nombrar lo que siente, el silencio se convierte en su única forma de expresión, aunque eso no refleje la profundidad real de sus emociones. Razón 4. Se siente insuficiente para ti. Cuando un hombre se siente profundamente atraído por una mujer, no siempre se siente más fuerte. A veces ocurre lo contrario. Él te admira, te observa, y en ese proceso empieza a compararse. Evalúa lo que es, lo que tiene y lo que cree que debería ser para estar a tu altura. Y si en esa comparación sale perdiendo, aparece una sensación silenciosa de insuficiencia. Este sentimiento no siempre se expresa con palabras, pero se nota en su actitud. Puede volverse más reservado, menos expresivo, incluso distante, no porque haya dejado de sentir, sino porque siente demasiado y teme no poder sostener lo que eso implica. En su mente, acercarse emocionalmente sin sentirse suficiente es exponerse a fallar tarde o temprano. Además, la insuficiencia no siempre es económica o social, muchas veces es emocional. Puede pensar que no es lo bastante maduro, estable o seguro para ofrecerte lo que mereces. Y en lugar de hablarlo, decide protegerte y protegerse manteniendo una distancia que parece fría, pero nace del miedo a decepcionarte. Este tipo de hombres suele admirar en silencio.
te apoya, te escucha, te cuida desde lejos, pero no se atreve a dar el paso definitivo porque cree que, si lo hace, tarde o temprano descubrirá sus carencias. Y ese temor lo paraliza más que la soledad. Por eso, cuando un hombre siente más de lo que dice, puede ser porque no duda de lo que siente por ti, sino de sí mismo. Y mientras no se sienta suficiente, seguirá guardando sus emociones, esperando un momento en el que crea que puede estar a tu altura, aunque ese momento nunca llegue si no enfrenta ese miedo. Razón 5. Lucha entre acercarse y huir. Cuando un hombre siente intensamente, pero no ha resuelto sus miedos internos, se activa un conflicto constante. Una parte de él quiere acercarse y otra quiere escapar. El deseo de conexión choca con el instinto de autoprotección. Por eso su comportamiento puede parecer contradictorio. Hoy se muestra cercano, atento y presente. Mañana distante, frío o ausente. Este vaivén no es un juego consciente, sino una reacción emocional. Cuando se acerca demasiado, el miedo aparece. Miedo a perder control, a depender, a ser herido. Entonces se aleja para recuperar estabilidad. Pero cuando se distancia, siente el vacío, te extraña y vuelve a buscarte. Así se crea un ciclo que confunde, desgasta y deja más preguntas que respuestas. Para la mujer, este patrón suele sentirse como inseguridad o falta de interés. Sin embargo, en su interior ocurre lo contrario. Cuanto más le importas, más fuerte es el conflicto. El problema no es la falta de sentimientos, sino la incapacidad de sostenerlos sin huir de ellos. Esta lucha interna suele venir de experiencias pasadas, donde acercarse significó dolor. Su mente aprendió que amar implica riesgo, y su cuerpo responde activando la huida. No porque no quiera amar, sino porque no sabe cómo hacerlo sin perderse o sufrir. Por eso, cuando un hombre siente más de lo que dice, puede quedar atrapado entre dos fuerzas opuestas, el impulso de estar contigo y el miedo de lo que eso despierta en él. Hasta que no resuelva ese conflicto interno, seguirá oscilando entre acercarse y huir, aun cuando por dentro tenga claro lo que siente. Razón 6. Viene herido de relaciones pasadas. Las heridas emocionales no desaparecen solo porque una relación terminó. Muchos hombres cargan experiencias pasadas donde amar significó traición, abandono o humillación. Aunque el tiempo haya pasado, esas marcas siguen influyendo en cómo se vinculan. Cuando un hombre viene herido, siente, pero con cautela. Quiere conectar, pero no repetir el dolor que ya conoció. Estas heridas crean una especie de alerta interna. Su mente recuerda lo que pasó cuando confió demasiado, cuando se abrió, cuando bajó la guardia. Por eso, aunque contigo sienta algo genuino, su cuerpo reacciona con desconfianza, no porque tú hayas hecho algo mal, sino porque su historia emocional aún no ha sanado del todo. Muchos hombres no hablan de estas heridas porque nunca aprendieron a hacerlo. Las esconden detrás de silencio, ironía o distancia emocional. Creen que seguir adelante significa no mirar atrás, cuando en realidad están actuando desde ese pasado. Así, callar se convierte en una forma de no volver a tocar lo que aún duele. Cuando alguien herido se enamora, el miedo no es solo perderte, sino revivir el dolor anterior. Por eso, mide cada palabra, controla cada paso y evita comprometerse emocionalmente más de lo que cree poder soportar. Sentir más de lo que dice es su manera de amar sin exponerse por completo. Por eso, un hombre que viene herido puede parecer confuso o distante, cuando en realidad está protegiéndose. No duda de lo que siente por ti, duda de su capacidad para volver a atravesar una pérdida. Hasta que no cierre esas heridas, seguirá expresando sus emociones a medias, aunque por dentro estén completas. Razón 7.
teme depender emocionalmente. Para muchos hombres, depender emocionalmente de alguien se asocia con perder libertad. Han aprendido que necesitar es peligroso, que apoyarse demasiado en otra persona los debilita. Por eso, cuando empiezan a sentir algo profundo, se activa una alarma interna. El miedo a que sus emociones ya no estén bajo su control. Sentir más de lo que dice lo enfrenta a una realidad incómoda. Le importas más de lo que quisiera admitir. Y esa importancia crea dependencia emocional, incluso antes de que exista un compromiso formal. Saber que tu presencia influye en su estado de ánimo lo asusta, porque implica que ya no es completamente autosuficiente. Este temor suele venir de una educación que exaltó la independencia extrema. Le enseñaron que un hombre fuerte no necesita a nadie. Así, cuando empieza a necesitar emocionalmente, no lo vive como algo natural, sino como una amenaza a su identidad. Callar se convierte en una forma de negar esa dependencia incipiente, por eso puede mostrarse distante justo cuando la conexión se vuelve más profunda. No es desinterés, es autoprotección. Intenta recuperar equilibrio emocional alejándose un poco, aunque por dentro esté más conectado que nunca. El silencio es su manera de decir, no quiero necesitar tanto. En el fondo, no teme al amor, sino a perderse en él. Hasta que no entienda que depender emocionalmente no es debilidad, sino vínculo, seguirá sintiendo más de lo que dice, tratando de amar sin entregarse del todo. Razón 8. Cree que sus acciones hablan solas. Para muchos hombres, las acciones tienen más valor que las palabras. Crecieron escuchando que prometer es fácil, pero cumplir es lo que realmente importa. Por eso, cuando sienten algo profundo, no lo expresan con discursos, sino con presencia, ayuda, protección y hechos concretos. En su mente, si está ahí, si se preocupa y si no se va, ya está diciendo todo lo necesario. El problema aparece cuando asume que tú interpretas esas acciones de la misma manera. Él cree que su interés es evidente, que no hace falta decirlo en voz alta. No comprende que para ti las palabras no son un extra, sino una forma de seguridad emocional. Así, lo que él considera claridad, tú lo vives como ambigüedad. Este choque de lenguajes emocionales genera frustración en ambos. Él siente que hace mucho y recibe poco reconocimiento. Tú sientes que das sin saber dónde estás parada. Ninguno está equivocado. Simplemente hablan códigos distintos. Él actúa. Tú necesitas que se nombre lo que se siente. Además, muchos hombres temen que las palabras los comprometan más de lo que están listos para asumir. Decir «me importas» o «siento algo por ti» vuelve real la relación y crea expectativas. Por eso, refugiarse en las acciones le permite mostrar interés sin enfrentarse a esa presión. Así, cuando un hombre siente más de lo que dice, puede estar convencido de que ya lo está diciendo todo con lo que hace. Pero hasta que no entienda que las acciones y las palabras se complementan, seguirá creyendo que su silencio también habla, aunque para ti diga muy poco. Razón 9. No está seguro de lo que quiere. No todos los hombres que sienten profundamente tienen claridad interna. A veces, el sentimiento aparece antes que la decisión. Él puede sentirse atraído, conectado y emocionalmente involucrado, pero sin haber definido qué lugar quiere que ocupes en su vida. Esa falta de claridad lo mantiene en pausa, observando, sintiendo, pero sin hablar. Esta indecisión no siempre es falta de interés, sino falta de autoconocimiento. Puede que esté en una etapa de transición, cuestionando su rumbo, sus prioridades o su capacidad para comprometerse, y mientras no tenga respuestas para sí mismo, no se atreve a ofrecerlas a otra persona. Hablar sin certeza le parece irresponsable. Además, aceptar lo que quiere implica renunciar a otras posibilidades.
Decidir es cerrar puertas, y no todos están listos para eso. Por eso se queda en una zona cómoda donde siente, pero no se define. El silencio le permite seguir conectado sin asumir el peso de una elección clara. Para la mujer, esta ambigüedad suele ser dolorosa, porque ella percibe el vínculo pero no la dirección. Él está, pero no avanza, y esa falta de movimiento genera confusión, aunque por dentro él esté genuinamente involucrado a nivel emocional. Así, cuando un hombre siente más de lo que dice, puede ser porque aún no ha decidido qué quiere hacer con lo que siente. Y hasta que no se elija a sí mismo y a la relación con claridad, seguirá guardando silencio, no por falta de emoción, sino por falta de decisión. Razón 10. Sabe que si habla, todo cambia. Decir lo que siente no es solo hablar, es activar un punto de no retorno. Él sabe que, si pone en palabras lo que pasa dentro de él, la relación dejará de ser ambigua. Ya no habrá medias tintas ni zonas grises. Hablar transforma el vínculo, y no todos están listos para asumir las consecuencias de ese cambio. Mientras calla, todo sigue siendo posible. Puede acercarse sin definirse, sentir sin comprometerse, estar sin decidir. El silencio le permite mantener el equilibrio actual, incluso si ese equilibrio es incómodo. Hablar, en cambio, lo obligaría a tomar una postura clara y a hacerse responsable de lo que siente y de lo que provoca en ti. Además, ponerlo en palabras vuelve real lo que hasta ahora solo existía en su mundo interno. Al decirlo en voz alta, ya no puede fingir que no pasa nada. Se enfrenta a sus emociones, pero también a las tuyas. Y ese encuentro emocional lo expone más de lo que está dispuesto a aceptar en ese momento. También existe el miedo a que una vez que hable ya no haya vuelta atrás. Si confiesa lo que siente y no es correspondido, perderá la cercanía que hoy tiene. Si es correspondido, deberá sostener una relación más profunda. En ambos escenarios, su vida cambia. Y no todos están listos para ese salto. Por eso, cuando un hombre siente más de lo que dice, a veces guarda silencio no por cobardía, sino por conciencia del impacto de sus palabras. Sabe que hablar es decidir, y decidir implica transformación. Hasta que no esté preparado para ese cambio, seguirá callando, aunque por dentro ya haya dicho todo. Lo que no debes hacer. No lo persigas. No lo presiones. No intentes salvarlo con amor. Cuando una mujer se explica demasiado, se abandona a sí misma. Lo que sí debes recordar, un hombre que te quiere de verdad termina hablando. Y si no lo hace, no es tu tarea esperar eternamente. El hombre correcto no solo siente en silencio, se atreve a expresarlo. Y si no lo hace, esa también es una respuesta. Si este video te hizo sentido, dale like y compártelo. Suscríbete, porque aquí aprendemos a amar sin perdernos. Tu intuición nunca se equivoca.